A pesar que el Consejo Directivo de la UDI ratificó la voluntad de llevar un candidato propio en las próximas elecciones presidenciales, el tema sigue generando diferencias dentro de la colectividad. Queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, gracias por estar en CNN Prime. Muchas gracias, buenas noches. Al parecer, entonces, en la UDI ya se adelantaron las conversaciones presidenciales hace bastante tiempo, con Francisco de la Maza mostrándose como candidato, José Antonio Kast también saliendo del partido y era una de las principales cartas, Joaquín Lavín diciendo que Sebastián Piñera es el principal candidato de Chile Vamos y por lo tanto debe apoyarlo la UDI. ¿Cómo están un poco ahí las aguas dentro de la UDI pensando en la próxima elección presidencial? Mira, yo primero creo que las elecciones presidenciales se adelantaron en los tiempos porque tenemos una falta de liderazgo enorme en la actual presidenta. Es un país que va un poquito a la deriva, en que no se toman decisiones y que está en el 15% de aprobación. Por eso es que empiezan a surgir nuevas figuras o una búsqueda de liderazgo en la nueva mayoría, como también dentro de la coalición de Chile Vamos. Y por supuesto los partidos tienen el legítimo derecho de querer impulsar a sus propios candidatos. Ahora, yo creo que en el ciclo antiguo de la política, que terminó con este gobierno, valía mucho la popularidad del candidato. Es decir, la pregunta era ¿quién? Y después de buscar ese quién, tú mirabas cuál era el programa, buscabas el para qué. Con esa lógica entonces apoyaron a Lawrence Goldberg en su momento. Bueno, pero es que Lawrence además era una cuestión distinta. Yo lo apoyé con ganas porque significaba un relato distinto también dentro de la propia centro-derecha. Pero también muy popular después de los mineros. Efectivamente era muy popular. Tiene que darse ambas cosas. O sea, si uno quiere ganar el 50+1, obviamente necesita que te conozcan las personas. Excluyentes. No, por supuesto que no. Pero antes valía mucho más el quién. Y hoy día, creo yo, vale mucho más el para qué. O sea, no basta con que alguien quiera decir que es candidato, que sea conocido, que tenga buena aprobación en las encuestas, porque la política no es un concurso de popularidad, sino que tiene que ser de ideas, tiene que ser debate de ideas. Y sobre todo en el contexto en que estamos, el próximo presidente le va a tocar muy difícil. Hoy día liderar ya no es como el dedazo de antes que estábamos acostumbrados, Ricardo Lago y otro, ese liderazgo vertical, sino que es mucho más horizontal. Va a ser un liderazgo en los márgenes. Entonces, es todavía más importante para qué. Y a continuación de para qué, bueno, ¿quién? Y por ello es que yo creo que la UDI no puede restarse en esa discusión programática, en la discusión de qué le ofrecemos a Chile en los próximos 20 o 30 años. Y por lo mismo me gustaría que fuese un candidato de la UDI, el que estuviera en una primaria y después de esa primaria, bueno, confluyera un solo programa para una primera vuelta. Hagamos un ejercicio, una primera idea, un brainstorming, como se le menciona. ¿Qué es lo que usted cree que la UDI tiene que ofrecerle al país en una próxima elección presidencial como un eventual programa de gobierno? ¿Cuáles serían los puntos principales? Mira, yo creo que son 4 cosas fundamentales. Hoy día hay pasto verde, digámoslo así, en las ideas nuestras. Mientras la nueva mayoría llegó al gobierno diciendo, mire, lo que hemos hecho los últimos 30 años estuvo mal y queremos apretarle el botón de reset al país y refundarlo y hacerlo de nuevo, la ciudadanía hoy día no quiere eso. No se sienten avergonzados de que sus hijos hayan ido a escuelas subvencionadas o a universidades privadas. Lo que no quieren es que les hagan trampa. Entonces, son 3 o 4 cosas. La primera de ellas, dignidad, la defensa de la dignidad humana, que por supuesto en el caso mío parte desde la concepción, pero no termina una vez que los niños nacen, sino que de ahí se desarrollan durante toda su vida y la defensa de la dignidad humana significa la preocupación por la salud, el acceso a la salud, que sea pronta, que sea justa, los barrios en los cuales estamos viviendo, la calidad de vida, no tener estos guetos o ciudades prácticamente marginadas y segregadas que impiden que se conozcan unos con otros. Después, la misma tiene que ver con oportunidades, que es mi segundo ciclo, pero también tiene que ver con la dignidad humana el tema de la delincuencia. Hoy día hay una cantidad inmensa de personas que viven secuestradas en sus propios hogares, teniendo miedo de que sus hijos puedan jugar en el patio que está afuera, en la calle, en el pasaje que está ahí. Por un puñado de delincuentes tienen que quedar ellos mismos encerrados. Entonces, la dignidad humana no solamente es la defensa de la concepción, es decir, cuando todavía no nacen, sino que también es hasta el final y, por tanto, también hacernos cargo de las pensiones. Es un tema, nuestros adultos mayores, las pensiones, el transporte es algo esencial. Después, lo segundo tiene que ver con la libertad. El ejercicio de nuestra libertad tiene que ser cada vez más relevante. Yo no creo en un país en el cual sea el pituto, o sea el lugar donde tú naciste, o sea tu apellido el que te lleve lejos, sino que sea tu esfuerzo y tu mérito el que te lleve lejos. ¿Hay otros sectores donde se coarte la libertad en nuestro país que lo lleva a tener este punto tan... Bueno, cuando uno tiene una élite que es muy cerrada en sí misma, cuando uno tiene empresas que hacen trampa, que se coluden, por supuesto que eso va limitando las distintas expresiones de la libertad, en este caso económica, pero también cuando hay personas que viven en la marginación permanente, también se coarta de alguna forma su propia libertad. Y lo que uno necesita entonces es mejores oportunidades. Entonces, dentro de la libertad yo creo que está el ámbito de la educación. Está muy vinculada con, obviamente, la dignidad, pero también en el ámbito de la educación.
que significa sacar el máximo potencial de cada uno de nosotros en todos nuestros aspectos. Y por último tiene que ver con una descentralización. Y ahí es creer en los gobiernos locales, creer realmente en que el poder no puede estar centralizado. Y yo decía que había un cuarto que tiene que ver con la sociedad misma. Descentralización, ahí, permítame que le interrumpa, Sí. tienen un punto en común con Alejandro Guillier, uno que está Sí. sumando hace bastante tiempo, apoyado por el Partido Radical. No, y aquí, por suerte, esto es bastante transversal. Ahora, es bien obvio de que quien ostenta el poder no quiere soltarlo. Y hoy día, entonces, la nueva mayoría tiene problemas adentro de ellos mismos porque se dan cuenta de que si ponen en votación quiénes van a ser los próximos intendentes, no se van a llamar así, se van a llamar gobernadores regionales, con verdaderas atribuciones, porque no sirve de nada con elegirlos, pero si van a ser un florero, sino que tienen que tener verdaderas atribuciones regionales de descentralización, bueno, van a perder poder, y ellos no quieren hacer eso. Pero yo sí quiero, no que solamente pierdan el poder, sino que además de que realmente las regiones y las comunas sean mucho más potentes. ¿Quién sabe mejor cuáles son los problemas de un barrio, de una comuna o de una región? ¿Alguien que está en Santiago o alguien que está en ese barrio, comuna o región? Obvio que lo segundo. Entonces queremos traspasarle mucho más poder a ellos mismos para que puedan decidir. Y por último tiene que ver con la sociedad. Hoy día estamos en ese debate de fondo. Algunos pretenden que sea solo el Estado quien pueda construir un bien público y por eso te proponen solamente universidades estatales, solo educación estatal. Los bienes públicos no son, en mi opinión, solamente construidos a través del Estado, sino que también a través de la sociedad. Esa diversidad de la sociedad es lo que enriquece nuestro bien público, nuestra sociedad. Y esos cuatro ejes son los que caen después en políticas públicas y no al revés. O sea, uno podría decir, mira, estamos de acuerdo con elegir los intendentes, claro, pero con Guillén nos diferenciamos en otros puntos más que tienen que ver con esa visión de sociedad, en el para qué. Estas mismas propuestas que usted menciona van a ser también su carta de presentación para noviembre próximo, cuando haya elecciones internas de la UDI y usted es uno de los candidatos para tomar el puesto que ahora ocupa en Larraín. Bueno, por supuesto, yo creo que la UDI y los partidos de centro-derecha, en primer lugar, como propuesta interna, tienen que tener una propuesta externa. Es decir, pero estas son las banderas que presenta... claro, por supuesto. Tienen que tener una mirada de país. O sea, ¿para qué uno quiere dirigir un partido político? No solamente para ganar una pelea chica interna, sino que es para ofrecerle algo a la ciudadanía. Entonces, lo primero es hacerle frente a un discurso de izquierda que cada vez deja menos espacio para la libertad, para la dignidad y para la sociedad y la descentralización. Y por eso te decía que hoy día hay un 85% de los ciudadanos que no está de acuerdo con este gobierno. Es decir, tenemos espacio para poder profundizar en esta idea. Ahora, ese 85% no está de acuerdo con lo nuestro, necesariamente. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a ofrecer algo. Y por supuesto también hay un eje que tiene que ver con lo interno. Yo creo que la UDI necesita recuperar esas fuerzas, esa energía que tuvo en el pasado, que la hizo ser como es hoy día el partido más grande, pero que si nos quedamos dormidos en los laureles y si solamente vivimos de la historia, entonces, bueno, vamos a pasar a ser una pieza de museo. Yo creo que la UDI necesita volver a recuperar el sentido común de la ciudadanía, de las familias vulnerables y de clase media, para ofrecerle algo hacia adelante. ¿Y este diseño programático tiene que estar listo, definido para las elecciones de noviembre y que luego quien resulte ganador, usted o quizás otro candidato, ocupe ese programa y ahí decidan quién va a ser la persona que los represente para las elecciones presidenciales? Bueno, nosotros ya comenzamos con el equipo que estamos presentando esta alternativa de cambio para noviembre. Ya organizamos una propuesta programática. Que, como te decía, es un para qué primero, después claro, caen algunos ejes, que son los que te mencionaba, y ahí queremos sí hacer comisiones de trabajo para no escribir un programa de gobierno, no un programa presidencial, pero sí algunos lineamientos generales, y que por supuesto después de la elección de noviembre, yo creo que algo así como en enero, marzo máximo, ya tiene que estar listo cuál es el programa programático presidencial de la UDI para disputarlo en una primaria. Y esos son los mismos plazos en que tendría que estar definido la persona que salga de la UDI como candidato presidencial, porque esas son las aspiraciones de ustedes, sí, suya en particular, que un candidato sea de la UDI. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene que ser entre enero y marzo cuando haya un candidato de la UDI. Primero me importa ese para qué y a continuación el quién. Pero en los tiempos, por supuesto, en marzo ya debemos tener determinado quién es nuestro candidato para ir a una primaria que serían en junio. ¿Y se ve alguien? Porque si me pregunta a mí, me cuesta ver, porque como le decía al principio de la entrevista, José Miguel Kast podría ser una carta, pero ya no es parte de la UDI. Bueno, es que yo creo que nosotros podríamos hacer una primaria dentro de la UDI y que puedan participar distintas personas. José Antonio Kast, que pueda participar Francisco de la Maza, que pueden participar otras personas también adentro de la UDI para luego ir a esa primaria que ojalá fuera lo más amplia posible, en que esté Sebastián Piñera, que esté Felipe Kast, que esté el senador Osandón. Por de pronto el senador Osandón salió de RN porque dijo que quería obligar a que hubiese una primaria. Bueno, entonces ahora que haya esa primaria. Yo estoy disponible para que la UDI haga esa primaria. Eso es lo que nosotros creemos, que es bueno. Le hace bien a la centroderecha, le hace bien al país que sea la mayor parte de los ciudadanos quien le den la fuerza y la energía
para ganar después la elección de noviembre del próximo año. Y una sola cosa con respecto a la municipal. El gobierno ha estado dedicado a decir de que el resultado de la municipal es el resultado de la presidencial. Sí. Pero la gente sabe que eso no es así. Lo que uno tiene que ver es qué es lo que ocurrió en la pasada y qué es lo que va a ocurrir en esta. Y en la pasada, la nueva mayoría sacó 17 puntos de ventaja frente a nosotros, 33-50. Esta se van a estrechar las cifras. Y la campaña presidencial parte al día siguiente de la municipal, igual que la campaña interna de la UDI, que ya se despliega profundamente el día siguiente de la municipal. ¿Por qué no apoyar a Sebastián Piñera como candidato único de Chile Vamos? Yo creo que él es un gran candidato, creo que es una ventaja para nosotros, un activo como centro derecha, tener al expresidente Piñera, pero yo creo que no basta lo que ya se hizo en el pasado. Es decir, ese ciclo antiguo de la política en el cual terminó con el gobierno de la presidenta Bachelet, en donde ellos dijeron que tenían que hacer algo refundacional y por tanto ese consenso subyacente que hubo en Chile durante 20 y tantos años, del cual ellos se avergüenzan, nosotros necesitamos algo nuevo, algo distinto. No basta con que alguien diga, mira, voy a hacer lo mismo que hice en el pasado, pero ahora sí que lo voy a hacer bien. No, tiene que ser una mirada profunda de recambio y de futuro. Y ahí es donde yo creo que la UDI tiene que aportar con un candidato propio en esa primaria. Entonces, no es que yo tenga problemas con Sebastián Piñera, es que quiero que la UDI tenga su propio programa, su propio candidato y que lo disputemos en una primaria. Volviendo a las elecciones municipales, quisiera preguntarle si ha hecho algún cálculo político, porque usted quiere dirigir a la UDI y hacer un recambio, que no se hagan las cosas como se han hecho antes. En ese sentido, el cálculo netamente político, ¿le convendría a su candidatura para la UDI que le vaya mal a la UDI en las elecciones municipales? No, en ningún caso. Siendo súper frío. Sí, sí, sí. No, en ningún caso. Yo creo que si a la UDI le va mal, a todos los que somos pertenecientes a la UDI, simpatizantes, nos va mal. Entonces sería absurdo. Yo creo que a la UDI le vaya muy bien. Pero podría levantar la bandera, oigan, no fue mal ahí, yo soy una opción de cambio, voten por mí para ser presidente de la UDI. Bueno, si nos va mal, por supuesto que significa que con mayor urgencia necesitamos cambiar. Y si nos va bien, lo que queremos decir entonces es que la actual directiva ha sido una buena directiva. Yo creo, me saco el sombrero por lo que ha hecho el senador Larraín, y él ha hecho ya un documento que se llama la nueva UDI. Él ha sido una transición hacia el cambio que la UDI necesita y creo que nosotros podemos representar mejor ese cambio. Entonces, si es que no le va mal a la UDI, bueno, entonces es el momento justo para hacer los cambios que necesitamos para los próximos 20 o 30 años. Diputado, quisiera llevarlo a otro tema coyuntural netamente. Hoy fue la parada militar 2016 y quizás fue la última parada militar en que las Fuerzas Armadas reciban financiamiento vía la ley reservada del cobre. ¿Usted cree que quizás es un tema que pueda llevar como posible eventual presidente de la UDI? ¿Llegó el momento de que se termine la ley reservada del cobre y que esos recursos queden en Codelco? Mira, yo hoy día estuve en la parada militar ahí con mi familia y la verdad es que estuvo espectacular, así que obviamente aprovecho de aplaudirlo nuevamente, porque lo aplaudimos allá, pero la verdad es que estuvo realmente espectacular. La reserva de la ley es distinto al financiamiento de la defensa. Absolutamente. Y eso fue algo que se discutió en el gobierno del presidente Piñera. Yo entiendo que hay algunos que son antimilitares y antidefensa, no es mi caso. Yo creo que uno no puede poner en riesgo la seguridad nacional, no puede poner en riesgo nuestras fronteras. Entonces, si tenemos un financiamiento plurianual, es decir, que permite que la fuerza militar se mantenga tal como está, eso es distinto a que hay una ley que no sepamos qué ocurre con ella. Una ley que es reservada completamente. Otra cosa son las compras militares, que eso sí pueden ser reservados como es en todas partes del mundo. Pero una ley completamente reservada, que un porcentaje de los ingresos de Codelco se va directo a ello, me parece que no está en el estándar que hoy día exige la ciudadanía. Y se da entonces a que pueda haber algún grado de corrupción, como lamentablemente también hemos conocido que algunas personas no rendían fondos o inclusive lo fueron a jugar al casino. Entonces, para que ninguna de esas cosas pase y no se manche una institución como es las Fuerzas Armadas, yo creo que necesitamos desde ya un financiamiento plurianual para la defensa, con su aspecto de reserva en compras militares, y otro distinto tiene que ver con Codelco. Entonces, eso ya se aprobó además en la Cámara de Diputados. La pregunta es por qué no lo ha querido acelerar el actual gobierno en el Senado. Los diputados de la UDI votaron a favor de lo que yo le acabo de mencionar. Entonces, no hay ninguna traba, al menos en nosotros. Sí nos parece que el gobierno está en ellos mismos enfrascado en una disputa que no entendemos bien y que si quieren terminar con la ley reservada, bueno, que lo hagan. En el Senado depende de ellos y no de nosotros. Mi última pregunta, diputado, porque nos queda poco tiempo. Este domingo, luego del Te Deum, Hernán Larraín mencionó que le extrañó que la Iglesia no fuera más fuerte en su postura contra el aborto. De hecho, el cardenal Esati mencionó simplemente que había que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Usted también opina que él, igual que él, que Ricardo Esati fue un poco parco, bastante escueto en su postura contra el aborto? A mí me habría gustado algo más directo. La verdad es que ya pasamos la etapa de la Cámara de Diputados, está en el Senado.
Yo entiendo que la Iglesia está haciendo distintas acciones. Yo participé, de hecho, en una que hicieron las iglesias cristianas acá en Santiago, que fue muy multitudinaria, una manifestación por la vida. Y me hubiese gustado que hubiese sido más claro. Y a veces cuando uno no dice exactamente qué es lo que piensa, queda como faltando y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo quiso decir? ¿No lo quiso decir porque habían personas que pensaban distinto? Bueno, una democracia, una república se trata de eso, precisamente, de personas que pensamos distinto pero que podemos convivir. Pero quizás el descrédito que está pasando la Iglesia Católica en Chile, al igual que otras instituciones, le está un poco jugando en contra, un poco que quizás no tienen un lugar firme desde donde poder hablarle a los chilenos. Mira, una de las cosas que yo creo que hace que haya una ruptura entre la política y las instituciones más antiguas con la ciudadanía actual es que a veces son poco predecibles. Es decir, dicen una cosa, pero después hacen otra distinta. Entonces, las mismas personas no saben con qué seguridad pueden creer o no las palabras de uno. Y hoy día, con la mayor transparencia que existe, es muy necesario que todas las instituciones se modernicen, porque si no van a pasar a ser fósiles y van a terminar por, obviamente, quedar enterradas. Y a todos nos está pasando eso. Pero eso no significa que uno no tenga que decir con mucha convicción qué es lo que piensa. Ahora, cuando yo he argumentado adentro de la Cámara de Diputados, no lo hago en mi condición de cristiano, lo hago en mi condición de ser humano, y de hecho en mi discurso argumenté con respecto a la dignidad humana, que no es una cuestión de fe, sino que es una cuestión objetiva científica. Y a partir de la defensa de la dignidad humana científica, uno puede decir, bueno, desde ese momento yo quiero protegerla para siempre. Diputado Bololio, muchas gracias por estar en CNN Prime. Muchas gracias a usted.